La educación no es la preparación para la vida. La educación es la vida en sí misma. Sean bienvenidos a este proyecto de intervención titulado Barreras de aprendizaje en segundo grado de primaria pública. Mi nombre es Jocelyn Macías Urquieta, quien estará presentando dicho proyecto para obtener el grado de educación especial. A continuación, les estaré dando a conocer la estructura del documento. En el capítulo 1, se aborda la introducción y los antecedentes de estudio que permite plantear y delimitar el problema. En el capítulo 2, se agrega la fundamentación del proyecto en donde se abordan diversas temáticas para conocer el tema, educación en México, educación especial y las barreras de aprendizaje. Continuando con el capítulo 3, se lleva a cabo la metodología en donde se muestra el escenario del proyecto, sujetos que conforman parte de este trabajo y asimismo se hace mención sobre los instrumentos que se elaboran y se aplican para analizar los resultados que se dan a conocer en el capítulo 4. Posteriormente, en el capítulo 5 se realiza una discusión sobre lo adquirido y para finalizar en el capítulo 6 se podrán observar las referencias que permitirán acceder a cualquier lector la fuente original citada. Para iniciar el planteamiento del problema, se espera que en este proyecto es detectar las barreras de aprendizaje que se presentan dentro de un grupo de estudiantes de una escuela regular a nivel primaria, con los propósitos principales es identificar cada una de las limitantes mediante la aplicación de cuestionarios a docentes y padres de familia. Continuando con la delimitación del tema, se pretende identificar diversas barreras de aprendizaje, actitudinales, organizativas, metodológicas y sociales, de la Escuela Municipal de Tijuana, Baja California, haciendo referencia a las diferentes condiciones de vida. Los elementos que se esperan utilizar son los cuestionarios a docentes y padres de familia para conocer opiniones y experiencias. La justificación es importante que dentro de un grupo de estudiantes se identifiquen las barreras de aprendizaje para determinar diferentes herramientas para su disminución de las mismas, beneficiando a los alumnos, padres de familia y docentes. Previamente a la contingencia sanitaria, prevalecían las limitantes para la educación siendo mínimas a comparación de las que hoy en día se viven con el COVID-19. Para ello se plantearon dos preguntas de investigación. La primera es, ¿cuántos alumnos de segundo grado presentan una barrera de aprendizaje? La segunda, ¿cuántos instrumentos se utilizan para identificar las barreras de aprendizaje? El objetivo general es identificar las barreras de aprendizaje que se presentan en el grupo de segundo grado de una escuela pública municipal. Para ello se establecieron 4 objetivos específicos. Las barreras de aprendizaje por discapacidad, en función del género, con relación a la lectura, y barreras que se presentan antes y durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Las variables de las barreras de aprendizaje se llegan a presentar a temprana edad de un estudiante en diversas manifestaciones. Las variables de estudio en función de la definición son conceptual y operacional. Como se podrá observar en la tabla, tenemos definiciones conceptuales de barreras de aprendizaje, de grupo y de género. Y en definición operacional tenemos las diferentes barreras de aprendizaje con su respectivo concepto. En grupo tenemos la conceptualización de los grupos A y B. Y en género, los alumnos se conforman en el grupo de segundo grado por niñas y por niños. El tipo de estudio de este proyecto es descriptivo, ya que se estará dando prioridad a la descripción de diferentes características de las barreras de aprendizaje. Esto tiene como función profundizar, analizar, medir situaciones que presenten los estudiantes. Continuando con el capítulo 2, la fundamentación. La educación en México se ha convertido en un derecho estrictamente que se debe cumplir para las niñas, para los niños y para los jóvenes de una sociedad para ayudar a desarrollar sus competencias para la vida. La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito asegurar a toda persona perteneciente al territorio mexicano a tener una educación digna, gratuita y de calidad. Siendo un derecho, suele llegar a presentarse el incumplimiento de este acuerdo a la SEP, las cifras del Sistema Educativo Nacional en el año 2016 y 2017, en México, más de 4 millones de niños, niñas y jóvenes no asisten a la escuela por diferentes factores. Ajenos a ellos, más que nada suelen presentarse
por parte de los padres de familia. Debido a la existencia de la Ley General de Educación, tenemos como oportunidad conocer en el artículo 7 que nos hace mención en el capítulo 2 que toda persona tiene derecho a la educación. La Secretaría de Educación del Gobierno de Baja California continúa ofreciendo una educación de calidad en cuanto a los habitantes de sus respectivos municipios, Tijuana, Mexicali, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, en donde se promueve el desarrollo humano y la formación para la vida. En cuanto a la Secretaría de Educación Pública Municipal en Tijuana, Baja California, siendo el único sistema en todo el país con más de 60 años, teniendo a su responsabilidad 10 primarias, 5 en el turno matutino y 5 en el turno vespertino, una secundaria y una preparatoria. La primera escuela primaria inaugurada fue la primaria Carlos Villalbazo en 1957, con el objetivo principal de este sistema es prestar un servicio de calidad a la sociedad tijuanense. La educación especial ha sido institucionalizada desde 1970 en México, en donde se inauguró la Escuela Nacional de Ciegos, seguida por la Fundación Nacional de Sordos. De acuerdo a la Revista Nacional Latinoamericana, la educación inclusiva nos menciona que durante casi todo un siglo el crecimiento de la educación especial tuvo un ritmo lento, si no fue hasta 1970, con la creación de la Declaración General de Educación Especial, que detonó la formación de escuelas especiales. Las necesidades educativas especiales que se presentan dentro de una institución son abordadas por diferentes sistemas de apoyo. En preescolar es atendido por un centro de atención psicopedagógica de CAPEP, por sus siglas, primaria y secundaria unidades de servicio de apoyo de escuela regular, USAER. Un centro de atención múltiple que brinda apoyo de manera específica a aquellos infantes que presentan una necesidad educativa un poco más específica, CAM. Las barreras de aprendizaje son aquellas que dificultan o limitan el acceso a la educación o el desarrollo educativo del alumnado, de acuerdo al programa de escuelas de calidad impartido por la Secretaría de Educación Pública. Existen diferentes autores que clasifican las barreras de aprendizaje, de acuerdo a sus puntos de vista. A continuación se van a presentar algunos de ellos. Para López, él conceptualiza las barreras de aprendizaje por obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia en condiciones de equidad, lo cual las clasifica en 3: políticas culturales y didácticas. El Plan de Estudios 2011 las clasifica en ideologías, actitudinales, pedagógicas, organizativas. Para el programa de escuelas de calidad PSE, él las clasifica en físicas, actitudinales o sociales y curriculares. Las barreras se pueden dividir en 4 grupos de acuerdo a la propuesta de Puigdevilló, quien es catedrático de la didáctica de educación especial. Él las divide en 4: actitudinales, que hace referencia a las actitudes que se presentan los docentes de una escuela regular o de un CAM al momento de interactuar con un estudiante. Las metodologías están relacionadas con la práctica docente, en donde intervienen las estrategias que en algún momento dado implementan en sus clases. Las sociales van dirigidas hacia el contexto en el que se encuentra el estudiante fuera de su entorno educativo. Es aquí cuando los padres de familia ponen en práctica y es cuando se genera un impacto en la educación del alumno. Las organizativas, los obstáculos que se pueden llegar a presentar van más en función de cómo el docente organiza o imparte sus clases. El rol del docente ante las barreras de aprendizaje pues debe de ser un facilitador de aprendizaje y un guía pedagógico. Es quien debe tener la capacidad de poder enfrentar cada uno de los retos o situaciones que llegue a presentar un alumno. Las barreras de aprendizaje ante una contingencia sanitaria, pues el COVID, como bien sabemos, es una enfermedad que es sumamente infecciosa causada por un coronavirus que dio brote por primera vez en China el 31 de diciembre del 2019, donde mundialmente ha causado mucho daño. La educación en tiempos de COVID. La contingencia sanitaria en la educación se tuvo que realizar una amplia cantidad de modificaciones, en donde las clases se volvieron a distancias, se ha perdido la interacción entre pares de manera presencial, por lo que en México y la Secretaría de Educación Pública dan a conocer un programa llamado Aprende en Casa.
para continuar con la educación en donde se transmite por televisión diferentes programas de acuerdo al nivel académico en el que se encuentra el alumno, trabajando en conjunto con Google for Education y asimismo trabajando por la plataforma Classroom. En el capítulo 3, dicho proyecto de intervención se llevó a cabo en la Escuela Primaria Municipal Carlos Villalbazo, ubicada en la Colonia Hidalgo, en Tijuana, Baja California. Esta institución labora en un horario de 8 a 12:30 en el turno matutino. Cabe mencionar que por la contingencia, cada docente interviene en su horario para poder impartir las clases de acuerdo a que él consideraba pertinente. La descripción del proyecto va enfocada hacia la investigación de barreras de aprendizaje de un grupo de segundo grado, identificando cada una de ellas a través de un cuestionario. La población y más que nada el organigrama de dicha institución se encuentra conformado por un director, una ATP, una profesora de educación física, dos intendentes y 12 docentes que se encuentran frente a grupo. Los padres de familia se encuentran conformados por diferentes integrantes: papá, mamá e hijos, por una madre soltera y sus hijos, o por abuelos y una mamá y los hijos. La comunidad estudiantil está conformada en alrededor de 350 estudiantes en el turno matutino. Y el grupo de segundo B se encuentra conformado por 30 alumnos, con 17 niñas y 13 niños. Se encuentran en una edad de 7 y 8 años de edad. Además, una de las alumnas cuenta con una discapacidad intelectual. La docente que se encuentra frente al grupo y a cargo de este grupo es licenciada en Educación Primaria, egresada del Centro Superior de Pedagogía Mentor Mexicano, en Tijuana, Baja California. Tiene 24 años de edad, con 2 años de antigüedad en el sistema educativo municipal y se encuentra por concluir una maestría en Educación Especial en la Universidad de Xochicalco. Los padres de familia se encuentran en un nivel socioeconómico medio-bajo y más aún por cuestiones de pandemia se ha incrementado este concepto, ya que los padres de familia trabajan en una jornada laboral en tiempo completo, lo cual no les permite interactuar con sus hijos en un tiempo considerable. El diseño de instrumentos que fueron elaborados para ellos, el cuestionario del docente consta de 30 preguntas, con su respectiva opción múltiple, de 2 a 6 contestaciones diferentes. Y el cuestionario del padre de familia fue elaborado con 26 preguntas, con sus respectivas respuestas de opción múltiple, en donde se hace una medición de frecuencias y una contestación es de sí o no. Como se podrá observar, estos son los dos cuestionarios que se enviaron a los padres de familia y al docente para que sean contestados. Es la misma estructura, lo que cambia son preguntas y sus respuestas. La metodología que se llevó a cabo consta de 4 fases. La primera fase se identificó y se observó cada uno de los comportamientos, entregas de tareas de los alumnos, participaciones activas o inactivas por parte de ellos, y se realizó una carta de consentimiento. Se puede observar el consentimiento informado para el padre de familia, que aquí se pide la autorización en donde se va a trabajar con el alumno y se obtendrá información de manera confidencial. Para el director de la escuela, se le da a conocer lo que se va a trabajar con los alumnos y asimismo cuál es la intención de esto. En la fase 2 se va a identificar la problemática y se van a elaborar los instrumentos de investigación. Continuando con la fase 3, se hace el envío del instrumento, que en este caso fueron los formularios, se enviaron por WhatsApp, que es la manera en la que se tiene comunicación con los padres de familia y docente. En la fase 4 se realiza un análisis de cada una de las respuestas del formulario. Continuando con el capítulo 4 y los resultados, aquí se puede observar las barreras de aprendizaje por discapacidad. El 3% da a una alumna que presenta daño en el hipocampo mesial. Este es considerado una discapacidad en pérdida de la memoria, ya que esto fue el daño que se le generó. Y el 97% son alumnos que no presentan discapacidad alguna.
Las barreras de aprendizaje por género. Este es la gráfica que se muestra de las alumnas, ya que el 76% mantiene una participación activa en cuanto a entrega de tareas y participación en clases en línea. Y el 24% no participan y no mantienen una participación activa en sus clases. Cabe mencionar que aquí se ve reflejada dos alumnas que no cuentan con su correo institucional, que es la manera en la que se ingresa a la plataforma de Classroom. En las variedades de aprendizaje por género, alumnos, el 38% no participa, el 62% sí mantiene una participación activa. Cabe mencionar que aquí los alumnos en su mayoría son quienes no mantienen una comunicación tan siquiera con el docente, lo cual esto se ve perjudicado en su desempeño académico. Las barreras de aprendizaje por género de alumnas y alumnos se hace una comparación. Como se puede observar, el alumno, el 58% es quien mantiene una participación activa y el 42% no presenta, el 42% presenta una participación activa por cuestiones de ajenas a ellos y representa a las alumnas, lo cual en ellos persiste una variedad de limitantes a clases a distancia. Los aprendizajes de acuerdo a la lectura, tenemos un alumno que representa el 3% que no sabe leer, lo cual se le asignó ejercicios para que comience a practicar esta situación. El 40% no alcanzan una fluidez lectora y el 57% se puede decir que los alumnos leen correctamente. En la lista de asistencia se puede observar los alumnos que sí participan en cuanto a sus clases en línea y los alumnos que no participan. El 83% mantiene una participación frecuente. Cuando no asisten, suelen comunicarse con el docente para poder dar a conocer el motivo por el cual no se están comunicando y el 17% es quienes no participan de manera constante. El cuestionario del docente da a conocer diferentes resultados de acuerdo a lo que él contestó. Cabe mencionar que no se tiene contacto directo con ellos debido a la situación de pandemia. Muchos estudiantes no tienen la oportunidad de continuar con la educación a distancia. La frecuencia con la que asisten los estudiantes está por arriba del promedio. Los obstáculos que intervienen actualmente en la educación en tiempos de pandemia son por las jornadas de trabajo, la falta de recursos tecnológicos y por Internet. Asimismo, se considera el nivel medio para los alumnos que requieren apoyo. Algunas de las contestaciones que realizaron los padres de familia en el cuestionario nos dan a conocer que 14 padres de familia se encuentran sin empleo, el resto laboran en un turno matutino, por la tarde y en horarios de tiempo completo. Dentro del grupo, 22 alumnos cuentan con hermanos que asimismo en ocasiones sus clases coinciden con las de otro hermano. Cabe mencionar que no todas las situaciones influyen en el desempeño académico de los estudiantes. Una de las respuestas que nos dan a conocer los padres de familia es el estado civil en el que se encuentran. El 36% están casados, el 7% son divorciados, el 27% son solteros y el 30% son de unión libre. Cabe mencionar que esto influye mucho en el desempeño académico de los estudiantes. Otro factor que influye mucho en las problemáticas para poder acceder a sus clases en línea es la falta de Internet, lo cual el 83% cuenta con Internet, el 7% no cuenta y el 10% utiliza datos móviles. Asimismo, también la falta de tiempo y los otros factores para atender la educación en algunos alumnos ha sido considerada una limitante para aprender. La dificultad para atender a los hijos antes y durante la pandemia. Previamente no había una dificultad, lo cual representaba el 43% y durante el 57%, que es actualmente lo que se vive hoy en día. Para poder mantener una comunicación activa con los alumnos, se debe de intervenir mucho con los padres de familia.
Y después de haber analizado cada una de las respuestas del padre de familia, se identificar como resultado que durante las situaciones en las que se vive en el aspecto psicológico se ha visto afectado debido a las defunciones de integrantes familiares, famili- el desempleo, la escasez de recursos, que hacen referencia a las barreras sociales en las que predomina el grupo. Para dar respuesta al objetivo general, se identificaron las siguientes barreras de aprendizaje en el grupo de segundo grado. Alumnos con dificultad para adquirir la lectura, la falta de concentración y lento aprendizaje, la inasistencia de estudiantes por cuestiones familiares, escasez de recursos tecnológicos, alumno con dificultad con discapacidad en el daño al hipocampo mesial, la falta de internet, la dificultad de los padres de familia para interactuar con sus hijos, y mencionando lo anterior, las dificultades para adquirir la educación a distancia son muy variadas en cuestiones de situaciones. Para dar una discusión de los resultados, analizando cada uno de ellos entre niñas y niños del grupo de segundo grado, se destaca con un mayor porcentaje en donde los alumnos son quienes presentan mayor rasgo de barreras de aprendizaje, debido a que ciertos estudiantes presentan dificultades para adquirir una educación a distancia por diversos factores debido a una pandemia. Los estudiantes aprendiendo a distancia suelen presentar situaciones en las que se ven limitados en cuestionar a un docente cuando surge una duda, lo cual esto impide mantener un aprendizaje significativo. Para poder concluir con la elaboración de dicho proyecto, comprendí que es muy importante plantear distintos proyectos, pero no dependerá de uno mismo para poderlo llevar a cabo. Dada la contingencia sanitaria, se tuvieron que realizar diferentes ajustes para poder implementar lo que ya se había previsto. Por eso no hay que perder de vista los objetivos que se espera lograr. Trabajar a distancia ha sido un reto para poder enfrentar las barreras de aprendizaje, ya que no es lo mismo trabajar de manera presencial y combatir ante las limitantes que los alumnos enfrenten. El ser docente durante una pandemia me ha enseñado a que debemos estar actualizados conforme pasa el tiempo. La tecnología se vuelve parte de nuestras vidas y por eso debemos tener dominio sobre ellos. Como recomendaciones a futuros docentes que abordan la situación de las barreras de aprendizaje, es importante que conozcan y se informen sobre el tema previamente. Hay que prestar la mayor atención a cada una de las situaciones que presenta un grupo o un alumno. Un docente frente a grupo debe ser considerado y debe ser consciente sobre la importancia que es el capacitarse y actualizarse de manera constante para poder brindar una educación de calidad. Un docente autodidacta puede beneficiar a cada uno de sus estudiantes. El punto clave para poder intervenir de la mejor manera es tener el interés por aprender y por ayudar a los demás. Porque si se trabaja en la escuela regular, sabemos que podemos tener alumnos de diferentes características. Así que un docente podrá enseñar el mismo tema, pero no siempre de la misma manera. Muchas gracias por su atención.